Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, a esta nueva sesión de conversaciones con hispanistas eminentes, y es un placer para mí dar la bienvenida al profesor Trevor Dadson. Bienvenido, profesor. Gracias. Trevor Dadson es un personaje que no podía faltar en estas conversaciones. Quizá no sea de los más mediáticos, pero sin duda es de los que tiene una de las obras más sólidas como hispanista, y además es muy interesante que en su extensa obra él salta de la filología a la historia, vuelve a la filología, hace incursiones en la biografía. Estábamos comentando que esto ya desgraciadamente en esta era de excesiva especialización ya no se da. Él en este sentido sigue la estela del gran Menéndez Pidal. Para empezar, romper el hielo, vamos a hablar sobre el hispanismo, precisamente porque otra de sus facetas ha sido la de dirigir la Asociación de Hispanistas del Reino Unido, Irlanda. ¿Cómo ves el hispanismo en estos momentos? ¿A qué atribuyes el crecimiento que están teniendo en las últimas décadas? A varios factores, diría yo. Por un lado, el español, digamos, como lengua enseñada, ¿no?, en las escuelas, siempre lleva muy por detrás del francés y el alemán. Muy por detrás. Ahora ha adelantado el alemán y tiene el francés ya a la vista. Está aumentando el número de alumnos, creciendo cada año. Eso obviamente luego llegan a la universidad, eso está influyendo en la universidad, que los departamentos de español crecen. De hecho, se han abierto 2 nuevos departamentos, uno hace 3 o 4 años en Warwick, y este año se ha abierto un nuevo departamento en Reading, que nunca han tenido español. Y cuando preguntas a la gente por qué, te dice porque el español es un factor que atrae a los alumnos. Es decir, si tú eres en un departamento de francés, tú necesitas el español para tener alumnos. Y esto lo saben los de francés muy bien. Es decir, que el español es un motor y eso nos favorece. Luego diría yo que solo hay que ver las cifras. Más de 11 millones, me parece, de británicos van a España cada año. Esa es una cantidad enorme. ¿Cuántos británicos viven ya en España, todos los jubilados, que van a visitarles sus nietos y sus hijos? Es decir, yo diría casi la mayoría de los críos en Inglaterra han tenido aún contacto con España, o porque han visitado o tienen parientes ahí. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años y hace que tanto los críos como sus padres vean el español como lengua que hay que estudiar. Y luego está todo lo de Sudamérica, Centroamérica y, por supuesto, el peso de los hispanos en Estados Unidos, ¿no? 40 millones, 50, más que España. Es decir, son muchos factores, pero que se juntan y vivimos una buena época. Yo no voy a ser demasiado optimista, pero si estuviera alemán, de luego sería pesimista total. Yo creo que en español vamos muy bien, no podemos descansar, hay mucho que hacer. Hay que convencer a las escuelas que enseñen más español y escuelas que no lo tienen, pues que lo pongan. Pero bien, vamos bien. Una pregunta más difícil es: ¿cuándo surge el hispanista profesional en el Reino Unido? Que obviamente hay mucho interés desde el medievo, se puede decir, que empieza el interés de este país por España, y también, por supuesto, hay mucho viajero aficionado a España. Pero, ¿cuándo surge el verdadero hispanista? Pues yo diría a principios del 19, y lo diría de un personaje en particular, Lord Holland. Porque él aprende español en los 90 del siglo XVIII, es decir, 1790, por ahí va a España por primera vez, vuelve a principios del XIX y pasa mucho tiempo en España, le encanta el país, compra muchísimos libros y manuscritos, lleva consigo a Inglaterra
una carga de autógrafos de Lope de Vega y de otros dramaturgos que no puedes imaginar. Y cuando vuelve, él escribe, para mí es el primer estudio detallado, un libro monográfico sobre Lope de Vega, que sale en 1816. Y para mí eso ya es trabajo de un hispanista, ¿no? Este hombre que en su casa, que es Holland Park, que no es solo nombre de una estación de metro, existe Holland Park y existía la casa, y Lord y Lady Holland tenían como invitados casi todos los liberales españoles. A principios del 19 pasaban por ahí y vivían ahí. Para mí es este hombre. Y luego vienen más, hay mucho más interés, luego utiliza Gallangos en la British Library, etc. Para mí Lord Holland es tal vez el primero. Además muy importante para todos los liberales que se exiliaron. Importantísimo, su casa era un refugio. Sí. Hablando en relación con Lord Holland, tú escribiste la España del siglo XIX vista por dos viajeras inglesas, Lady Holland y la novelista George Eliot. ¿Qué es lo que les atrajo a estas dos viajeras a España? Pues curiosamente la misma cosa a las dos, el clima. George Eliot, la novelista, ¿no? La famosa novelista, tenía su pareja. Ella vivía en pecado, como se decía, con George Henry Lewis, y él estaba mal de salud, y pensaban que en vez de pasar otro duro invierno en Inglaterra, en Londres, mejor pasarlo en España. Y fueron a Valencia y Alicante y luego viajaron por toda Andalucía. La Lady Holland tenía un hijo que también estaba enfermizo, estaba mal, y pensaban que pasando tiempo en España pues se curaría. Y lo que atrajo, la razón de juntar esas dos es porque hicieron casi el mismo recorrido, con 60 años de diferencia. Pero hacen el mismo recorrido, más o menos de Barcelona por la costa, Valencia, luego van a Andalucía, pasan por Sevilla, Granada, luego suben a Madrid, ¿no? Y eso pensamos que hacía como curioso que podías comparar el viaje de los Holland a principios del 19, que no hay trenes, ¿no? Todo se hace en carruajes, con mulas, y el viaje de la George Eliot en 1867, que ahora sí que hay trenes lentos, pero hay trenes. Lo que no habían conseguido hacer era combinar, dice ella lo dice en sus cartas, su agenda, que no les había entrado en la cabeza todavía la idea de combinar los trenes para que no pasaras el día esperando en la estación. Es muy interesante lo que dices, porque ¿calificarías la visión de España de estas viajeras dentro de lo que el doctor Marañón llamó la leyenda rosa creada por viajeros? Porque esto hay visiones muy opuestas. Hay hispanistas que les encantan los viajeros y otros que por el contrario pues dicen que en el fondo sabían muy poco de España y que solo les atraen los tópicos. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Qué puede aprender un español sobre la España de la época en estas crónicas viajeras? Bueno, yo diría mucho, porque eran dos mujeres muy cultas. La George Eliot había viajado por Italia, por Alemania y Francia, y tenía muchas ganas de visitar España. De hecho, por ejemplo, pasa mucho tiempo en Andalucía visitando los conventos y las iglesias, que quiere ver los cuadros de Murillo, que desafortunadamente los habían robado los franceses. Y de hecho, habría hecho mejor en quedarse en Inglaterra, porque la mayor parte acabaron aquí, como sabemos. La Lady Holland, eso es muy bonito, ella sí que encuentra, cuando ella va a Andalucía, a Sevilla, ella ve los Murillos in situ. Están donde estaban originalmente, que eso para mí es un detalle precioso, que leyendo lo que ella describe, estás viendo los Murillos donde estaban a principios del 19. Luego yo diría que son bastante objetivas, es decir, critican muchas cosas y al mismo tiempo alaban otras cosas y miran a la gente
La Lady Holland no tenía pelos en la lengua, ella te pone las cosas como ella lo veía. Esa es una mujer que, fíjate, que para aprender el español, que no sabía ella nada, el marido sí, como he dicho antes, ella nada. Bueno, sabía italiano y francés, por lo cual tenía ya algunas ventajas. Su manera de aprender el español es leer el Quijote, así por la buena. Bueno, yo voy a aprender el español, el Quijote. ¿Tú imaginas en la escuela si fuéramos a hacer eso? O en la universidad, ¿no? Decir, nada de clases, leer el Quijote. Pero lo entendió. Hombre, sí, que según ella decía, creo recordar que dijo una vez, dice, tienen razón los que dicen que hay que leer el Quijote en español. Y no en inglés, porque ella lo conocía en traducciones. Pero ella se esforzó mucho en aprender el español y hablar con la gente. De hecho, ella comenta cómo la gente se reía de su malísima pronunciación, entonación y todo, pero le daba igual. Ella seguía. Por cierto, en nuestra colección de viajeros británicos del siglo XVIII y XIX que tenemos aquí están las obras de estas señoras, los tenemos todos. Sí, es que lo de George Eliot fue muy curioso, porque eso no se ha publicado ni en inglés. Sí. Es decir, lo que hemos hecho nosotros es lo único que hay disponible de su viaje, porque no está ni en inglés, porque es un manuscrito, es el diario de su pareja, que está en Yale. Y no sé por qué, pero nunca se ha publicado. Lo que hicimos nosotros fue con una copia de manuscrito pasarlo al español. Porque muy poca gente sabía que George Eliot había viajado por España. Y no lo sabe ni en Inglaterra, así que yo creo que es una cierta victoria, ¿no? Sin duda. Pasemos ahora al siglo de oro. ¿Cómo comienza tu pasión por el siglo de oro español? ¿Quiénes te introducen en este tema? ¿Quiénes son tus maestros? Bueno, mis maestros serían Gareth Davis y Colin Smith en la Universidad de Leeds. Cuando yo fui a Leeds de alumno a hacer la carrera, y en el segundo año todos primero era muy organizado. Primer año moderno, segundo año siglo de oro, tercer año medieval, es decir, al revés. Pero claro, lógico por la dificultad de los textos, pero completamente ilógico en el sentido de que ibas aprendiendo lo que te habría venido muy bien el año anterior, ¿no? Y en el segundo año era siglo de oro. Y había dos, Gareth Davis y Colin Smith, que se conoce como medievalista, pero a mí me daba clases de Góngora y Cervantes. Y yo sería, digamos, de esas personas muy raras, porque a todo el mundo le asustaba Góngora, lo odiaba, a mí me encantaba. No entendía nada, pero sabía, intuía que había algo ahí especial, que yo no había visto en ningún otro escritor. Y me chifló. Entonces, yo creo que fui el único de la clase que le gustaba. Yo estaba deseando que llegaran las clases de Colin Smith sobre el Polifemo, porque lo pasaba bomba. Y así, al resultado de eso, pues hice una tesina. Yo quería hacer tenemos que hacer una tesina de licenciatura. Y yo le dije, yo quiero hacer una tesis sobre Góngora. Y me miraron, ¿cómo vas a hacer una tesina tú que no sabes nada sobre Góngora? Bueno, entonces Gareth Davis me dio una lista de poetas del siglo de oro. Me dice, vete a la biblioteca, saca sus obras, a ver si hay uno ahí que te guste. Pues como iban en orden alfabético, el primero era Bocángel y Unzueta, cojo sus obras, malísimamente editadas, entonces... Ahora no, pues lo he hecho yo, pero entonces sí. Y leí el primer soneto, y yo pensaba, hombre, eso no está mal. ¿No? Leía otros y tal, y siempre volvía a Bocángel. Pensé, no, este hombre escribe bien, se sabe escribir buenos sonetos. Y con eso pues hice una tesina sobre la poesía amorosa de Bocángel, y fui a Cambridge a hacer una tesis doctoral con Wilson. Edward Wilson, que entonces era pues, el gran maestro de los hispanistas británicos, junto con Parker, eran los dos grandes, ¿no? Y la verdad,
Y yo fui el último alumno de Wilson, porque estaba a punto de jubilarse. Le quedaba un año, entonces me cogió y yo fui su último alumno, cosa que la verdad agradezco enormemente, porque aprendí muchísimo de él. A diferencia de los que se especializaron en el siglo, de los hispanistas que se han especializado en el siglo XIX o XX, que por razones muy diversas se encontraron en un campo prácticamente virgen o poco estudiado, el periodo que tú eliges está ya muy estudiado por los españoles, o sea, encuentras ya muchísima obra hecha por españoles. ¿Esto te benefició o por el contrario consideras que te perjudicó no encontrar esos nichos que encontraban tan fácil los que hacían? No, pero esos son los modernistas que lo quieren todo tan fácil. Yo te he dicho, a ver, meterte en Góngora cuando tienes 20 años no es poca cosa, cuando no es tu lengua. Es decir, a mí me gustan los retos, los desafíos. Pero no, hablando en serio, no estaba todo hecho, ni mucho menos. El siglo de oro, todos esos poetas llamados secundarios o de segunda fila, ediciones horrendas, desastrosas, mal hechas, casi no había nada escrito sobre ellos. Es decir, algo de Góngora mal editado, algo de Quevedo mal editado. Es decir, seguimos sin tener buenas ediciones del teatro. Yo tuve que leer las ediciones de la Real Academia del 18, 19 para leer la obra de Lope, porque no había ediciones modernas. Es decir, todavía queda mucho por hacer. Y cuando yo empecé, quedaba muchísimo. Es decir, para mí era un campo muy amplio, y sigue siéndolo. Hombre, yo no sé, yo no encuentro problemas en encontrar temas o tópicos, no sé, o autores. Yo tengo trabajo, yo necesito vivir hasta los 150 años por lo menos, así que para terminar todos los proyectos que tengo ahí arriba. Eso me ha alentado. Entremos ahora en polémicas históricas. La esencia de España desde el medievo hasta el siglo de oro ha sido un tema muy polémico. La más famosa fue la que enfrentó a Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Mientras que Américo Castro defiende la excepcionalidad de España por haber albergado judíos, moros y cristianos, Sánchez Albornoz, por otro lado, considera decisiva la aportación, los considera importantes, pero a pesar de ello argumenta que España es ante todo cristiana y occidental. Esto fue una polémica, como recordarás, tremenda, que ha sido enfrentando a muchos historiadores. ¿Tú dónde te sitúas en este debate? Más al lado de Américo Castro, no diría totalmente, pero mucho más que al lado de Sánchez Albornoz. Me parece estúpido afirmar que ni los judíos, ni los moros, ni los moriscos influyeran en la España, ni de su época, ni de hoy. Es que no viajaba por España, no iba al sur del Tajo. Este hombre, es que solo tienes que ver a la gente, solo tienes que ver el mundo que hay todavía para ver que había una influencia enorme. Unas cosas que estoy haciendo ahora mismo, estoy editando un volumen de ensayos de trabajos de L.P. Harvey, Pat Harvey, lo conocemos todos por Pat Harvey, ¿no? Porque está su obra muy dispersa, y yo creo que el mejor homenaje que puedes hacer a un gran hispanista como es Pat Harvey es reunir su obra en un volumen para hacerlo asequible, ¿no? Y haciéndolo te das cuenta de una España nueva, distinta. Del 16, en que un morisco puede viajar desde Arévalo hasta Granada, disputar con la mora de Úbeda sobre temas teológicos, irse a ver a otra famosa teóloga mora en Alcántara, acabar en Aragón, en casa de un alfaquí ahí, que su mejor amigo es un monje carmelita, que le invita a su casa y hablan del Islam y el cristianismo, sin problemas. Es decir, este es un mundo
mucho más plural, mucho más interesante que el mundo que nos quiere hacer creer Sánchez Albornoz y otros. Entonces yo creo que Américo Castro tenía bastante razón, pero que seguía en el 16, con el mancebo de Arévalo y sus obras, en Aljamiado, ¿no? Que el Aljamiado existe hasta el 17, que siguen escribiendo Aljamiado. Lo vemos en el Quijote. Tengo que preparar, no lo he hecho todavía, tengo que preparar para ese congreso en Oxford sobre Cervantes y Shakespeare, que lo he llamado el mundo multicultural del Quijote. El Quijote está lleno de judíos, de conversos, de moros, de moriscos, ¿no? Entonces, ¿están ahí porque no existen ya o están ahí porque sí, que todavía se encuentran en la España de Cervantes? Sigamos con ese tema. La anulación del decreto de expulsión de los judíos en los años 60 y la reciente ley de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes culmina una serie de iniciativas políticas con las que se ha intentado compensar a los judíos por la expulsión. ¿Qué opinión te merecen estas iniciativas? ¿Crees que se debería hacer algo similar con los moriscos? A pesar de que obviamente los descendientes de estos fuera de España no son identificables como son los sefardíes. Primero, yo diría sí que son identificables. Ellos saben muy bien quiénes son. Si tú vas a Túnez, ellos saben que son descendientes de los moriscos expulsados de España. Es decir, sí que están ahí. Ahora, a volver a la primera parte de la pregunta. A mí me parecen gestos un poco tontos. Muy bonitos, pero ¿qué? Es decir, ningún gobierno, ningún pueblo de hoy en día tiene la culpa de la expulsión de los judíos de España. Estuvo mal, por supuesto. La expulsión de los moriscos, peor aún, porque eran cristianos bautizados. Ningún país de Europa había expulsado a su propia población cristiana. La única que lo hizo fue España. Pero ¿qué ganamos haciendo gestos inútiles? No sé, tú no puedes cambiar el pasado. El pasado está, ha pasado. Lo único que podemos decir que lo sentimos, tampoco podemos decir pedimos disculpas, porque nosotros no somos los culpables, ¿no? Es que, yo no sé, a mí me parece que es un poco mediático, que queda muy bien unos titulares, ¿no? Que vengan todos los sefardíes a España. Ya, pues a ver que si vienen todos, a ver qué hacéis. Bueno, es tan fácil porque, entre otras cosas, el Instituto Cervantes se encarga de hacer el examen de español y de cultura que tiene que pasar para obtener la nacionalidad española. Pero bueno, este problema está calculado. No, es que es lo mismo, por ejemplo, con la esclavitud, ¿no? Es decir, estamos en contra de esclavitud, por supuesto, pero no sé, nos vamos a pasar la vida disculpándonos por lo que hicieron nuestros antepasados. Yo no tengo la culpa de la trata de negros, del asiento de negros, ¿no? O sea, ¿qué crees que mejor dejarlo como está y no entrar en este tipo de... Es que no sé lo que ganas, es que no entiendo realmente lo que buscas ni lo que ganas, aparte de unos cuantos titulares y parece que te quedas muy bien, pero lo veo inútil y yo soy muy práctico. Sigamos ahora con los moriscos en relación con una de tus obras principales, los moriscos de Villarrubia de los Ojos, que tenemos aquí. Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada. Esto es fascinante y, claro, el libro pues es el reflejo de muchísimos años de investigación que has metido ahí. Explícanos por qué decides investigar sobre este tema y por qué concretamente en Villarrubia. Bueno, te va a parecer de luego de pura ficción. Como estábamos hablando antes, yo llevo muchos años trabajando en el archivo de los duques de Híjar en Zaragoza, donde están los papeles de Diego de Silva y Mendoza, que es este aquí, el conde de Salinas. Acabaron en el archivo ducal de Híjar. Yo he ido vaciando el archivo, buscando todo lo que tiene sobre Salinas.
Y un día, yo creo que fue a principios de los 90, esas cosas que pasan a mí me pasan todo el tiempo, encontré una carpeta y ponía fuera así, cosas tocantes a los moriscos. Claro, eso te choca ya, hombre. Lo que hice fue fotocopiar, porque como fotocopiaba todo, porque es malgastar el tiempo, está haciendo apuntes ahí cuando puedes hacerlo en casa. Entonces yo aprovecho ahí para hacer todas las fotocopias, cuando me han dejado, porque había directores que prohibieron que me hicieran fotocopias, a mí. No a él, a mí. Pero como yo tenía a las mujeres ganadas, ellas me hacían las fotocopias secretamente cuando el hombre salía a tomar su café y su almuerzo, rápido, y me las pasaban, así debajo de la mesa, me pasaban, era de película. Pero me hicieron las fotocopias de toda la carpeta. Y años, lo llevé a casa y me olvidé por completo. Y tuve que preparar una ponencia y pensé, ¿de qué voy a hablar? Y recordé esa vez, vamos a mirar a ver qué es lo que hay ahí. Bueno, voy pasando las hojas y no podía creer lo que veía, porque era todo, digamos, el lado privado sobre los moriscos. Era la correspondencia del conde de Salinas con sus oficiales, que no era la correspondencia oficial. Cuando pude juntar la privada con la oficial, era perfecto. El mismo día escribe a la corte, a Lerma, a Salazar, diciendo, sí, por supuesto, que vengan los soldados, a su gobernador, el mismo día, que no entre ningún soldado, protege a los moriscos, cásate a todas las jóvenes con cristianos viejos, dice, de polo en polo las vas buscando y casarlas a todas rápidamente, para que no puedan salir. Y eso, entonces, toda esa documentación trataba de Villarrubia, que era uno de sus señoríos. Y así empecé a meterme en lo de Villarrubia y poco a poco me voy dando cuenta de que Villarrubia es una mina, es un tesoro. Más de la mitad del pueblo son moriscos, todos se unen para defender a los moriscos, los expulsan 3 veces. Y yo decía siempre, si tienes que expulsar a alguien 3 veces es porque ha vuelto por lo menos 2 o 3. ¿No? Y al final yo los llevé la cuenta hasta 1725. De todas las familias originales hasta 1725. Y más del 80% de las familias de mudéjares seguían en Villarrubia. Y por eso acabé en Villarrubia, es decir, porque ahí me llevaban los papeles. Dices en tu obra que el caso de Villarrubia no es tan excepcional. Y que puede haber en muchas partes de España moriscos que lograron reintegrarse y ser plenamente asimilados. ¿Esto cómo lo pruebas? Bueno, están saliendo muchos más pueblos como Villarrubia. Vamos a ver, esa es la segunda edición. La primera, que tenía más de 1.300 páginas y se ha agotado, que no es poca cosa, porque es un tostonazo de libro, vamos. El primer libro causó un revuelo, ofendió a muchísima gente que llevaba toda la vida con su mismo tema y su misma idea y no les gustaba nada tener que rectificar. Entonces lo más fácil era decir que Villarrubia era una excepción. Así lo apartas, como un apestado, ¿no? Villarrubia es un apestado, ahí fuera no tenemos que pensar más en el asunto. Es lo que más me entristece del mundo académico, que yo siempre he pensado que estamos para abrir puertas, para pensar cosas nuevas, y luego me doy cuenta de la mayoría lo que quieren es ponerse los pies arriba, descansar y seguir con los mismos temas, las mismas ideas, y que nadie me desafíe, ¿no? Y yo les desafiaba. Y ahora, como ese libro que tiene es una metodología, no era mi intención, pero resulta que la tiene, me lo han dicho muchos, lo utilizan, y en otros pueblos, claro, lo puse en otro libro. Lo que no esperas, no buscas. Y lo que no buscas, desde luego, no encuentras. Eso es evidente, ¿no? Es así de fácil. Es decir, si tú empiezas desde la idea de que
todos los moriscos fueron expulsados. End of story. ¿Por qué vas a pasar la vida buscando a gente que no está ahí? Porque todos han dicho que se fueron. Ahora, si le das la vuelta y dices, ¿y si no fueran todos? ¿Cómo los vamos a encontrar? Cambia tu mentalidad, vas buscando, y ahora la gente está buscando, y vaya sorpresa, están saliendo por toda La Mancha, por toda Andalucía, Extremadura, el famoso pueblo de Hornachos, que siempre lo ponen como ejemplo, ¿no?, de limpieza total de moriscos. ¿Qué va? Más de 2.000 nunca fueron expulsados. Se quedaron ahí, más de 2.000. Nunca salieron, para empezar. Es decir, y luego los que volvieron. ¿Cómo lo sabemos? Pues obviamente no van por ahí pregonando, soy un morisco, he vuelto. ¿Qué tal? ¿No? Si tú vuelves, lo primero que haces es desaparecer en silencio. Y el silencio no deja huellas. Pero buscando encuentras. Y digo, están saliendo, ahora están empezando en Aragón, incluso en Valencia, que todos pensamos que si a unos moriscos salieron, fueron los de Valencia. Pues no, están encontrando pueblos en Valencia donde hay descendientes de moriscos todavía. Muy interesante esta investigación, sobre todo por la conclusión general a la que te lleva, que contradice la visión general que ha imperado sobre esta época. Y aquí te voy a citar. Dices, debido a la larga sombra de la leyenda negra, España ha sido caracterizada como un país intolerante y fanático. Ya es hora de dejar a un lado estos prejuicios y empezar a ver a España de los siglos XVI y XVII bajo una óptica mucho más rica y positiva. Por lo tanto, ¿consideras que la España del siglo XVI y XVII no ha sido más sectaria que otros países de su entorno europeo? No necesariamente, ¿no? Yo creo que es que todos los países eran intolerantes, ¿no? Por supuesto. A ver si tú eras un católico declarado en ciertos años en el 16 en Inglaterra. Serías un imbécil, rápidamente fuera. Y a principios del 17 más aún. Es decir, la Europa de esa época es, digamos, intolerante, en el sentido que no toleran otras creencias, otras fes, ¿no? Ahora, dentro de eso, en la vida diaria, la vida que a mí me interesa, diaria de los pueblos, de la gente, pues había mucha mezcla. Y la gente sabía quiénes eran los moriscos y quiénes eran los judíos conversos. Tú puedes ir todavía a pueblos en La Mancha donde los viernes ponen la vela fuera de la puerta para recordar el Sabbat. Y son cristianos. Y no piensan que son judíos. Pero son sus tradiciones. Y si les preguntas, te dicen, es que eso lo hacía mi madre y mi abuela. ¿Y por qué pones la vela, sabes? Y si le dice que eso es una costumbre judía, pues se quedan escandalizadas. Pero, y eso ahora, así que fíjate tú en el 16, 17, yo creo que España era más multicultural, más diversa, más tolerante de lo que nos ha hecho creer la leyenda negra, que es una leyenda negra. Tiene partes de verdad. Pero es que Francia era más tolerante. ¿Cuántos murieron en la masacre de San Bartolomé? Deja la Inquisición como muy blando, ¿no? Murieron miles en una noche. Así es. Y Enrique VIII no dejó muchas cabezas por ahí. ¿Dónde queda entonces la España intolerante a la que tanto se ha escrito? Hombre, yo creo que hay que volver a, lo que he hecho un poco con los moriscos, hay que volver a mirar y no dejarnos llevar por los tópicos. Lo peor que puede hacer un historiador, creo yo, es seguir los tópicos y ir repitiendo los tópicos. Lo que tenemos que hacer es cuestionar. Y a lo mejor acabas al final, pues dice, pues sí, pues tenía razón, o no tenía razón, o no es tan fácil, nunca es negro y blanco. Totalmente de acuerdo. ¿No? Ahora, Surui, todo cuestionamiento de los tópicos a veces le cuesta mucho a un académico, porque tiene que enfrentarse a todo un establishment.
Sí, pero y también a ti mismo, pero yo creo que hay que ser humilde y reconocer, me equivoqué, ¿no? Todos nos hemos escrito cosas que 30 años después dices, ¿y por qué dije eso? Luego, otro lado es, a veces yo leo cosas que escribí hace años y me digo, jolín, ¿cuánto sabía? ¿Cómo sabía tanto? Entonces lo he olvidado ahora todo. Pasemos ahora a tus biografías. Acabas de publicar junto con Helen Reed una biografía sobre la princesa de Éboli, que dice aportar un retrato más real y objetivo publicado hasta ahora. Resúmenos, si es posible, en poco tiempo, lo que has aportado que no sabíamos ya. Lo que hemos intentado hacer es quitar todas las leyendas y todos los mitos y las fantasías que rodean a la princesa de Éboli, que no es poco. Hay muchas biografías que realmente no son biografías, casi son novelas o historia novelada. Lo que hemos intentado hacer es basarnos siempre en la documentación. Y en la vida de cualquier persona, y más de esa época, hay muchos huecos. Entonces lo que no hay que hacer es llenar los huecos con tus fantasías, tus hipótesis, es que reconocer que hay huecos y ahí están, ¿no? No tenemos documentación para eso. Y luego la mujer que sale no es esta mujer loca, fantasiosa, despilfarrona, que lo han pintado, más bien es una mujer, es una aristócrata noble muy de su época, muy religiosa, y una madre que pasó la vida intentando hacer lo mejor por sus hijos. Desde ella pasaba sin comer para pasar comida a un hijo que sabía que no tenía. Desde una mujer normal que se preocupa por sus hijos, que quería a su marido, y luego, cuando muere Ruy Gómez, y ella solo tiene 30 años, 30 años y 6 hijos menores, no es poca cosa en esa época. ¿Qué sabría ella de gobernar sus estados? Nada. Eso lo había hecho Ruy Gómez y todos sus oficiales. Oye, pues en pocos años ella aprende cómo gobernar y administrar todos sus estados, quita una deuda astronómica que había dejado su bendito marido, un montón de dinero, casi 250.000 de ducados, que es mucho dinero. Lo quita y los estados florecen y va ganando dinero. Es decir, es buena administradora, ella controla todo, y nombra a los agentes. Despilfarrona, hombre, es una noble, gasta. La nobleza existe para gastar, ¿no? Es que la nobleza no es nobleza, sino gasta. Se acabó. ¿Para qué ser noble? ¿No? Es decir, es lo suyo, es la demostración de la riqueza. Y ella no hace nada distinto a lo que hacen todos los demás. Al final su problema es que es mujer y es viuda. Y Felipe II tuvo siempre un gran problema con las viudas aristócratas ricas. No las aguantaba. El problema es él, no la Éboli. ¿Por qué ha inspirado tantas obras literarias? ¿Por qué es tan fascinante la princesa de Éboli? Pues por todas las leyendas que han crecido a su alrededor, ¿no? De que si estaba enamorada del rey, de que se llevó con Antonio Pérez, de que medraba en los asuntos de Estado, el parche, ¿no? la famosa tuerta, la de femme fatale, que lo ponen incluso en biografías de hace pocos años, ¿no? Es más fácil así, más fácil que volver a buscar los documentos, que es lo que hicimos nosotros, porque antes de la biografía publicamos su epistolario y todos los documentos, me parece que son más de 500 documentos y cartas sobre ella, ahí está su vida. Y ahí pues nos basamos en eso, no lo vamos inventando. No es una novela, pero espero que sea una buena biografía. Sin duda. Otra de tus grandes aportaciones es sobre la vida y obra de su hijo, Diego de Silva y Mendoza. Y esta
ha inspirado tu obra más reciente, un ensayo, podemos llamar un ensayo biográfico, una aproximación a la figura. Diego de Silva y Mendoza, poeta y político en la corte de Felipe III. ¿Qué te atrajo de este personaje? En primer lugar, su poesía. Yo llegué a la Éboli por él, mediante él. Yo recuerdo que haciendo la tesis doctoral estaba en Madrid leyendo muchos manuscritos poéticos del 16-17, haciendo mis fichas para cada manuscrito, anotando todos los poetas que estaban ahí y tal. Y en uno encontré, yo no sabía nada de él, y de repente encuentro un manuscrito que tenía mucha poesía suya. Y empecé a leer sus sonetos y digo, mira, este hombre que bien escribe, qué buen poeta es, ¿no? Y yo, bueno, ¿cómo es que no he leído nada de él? ¿Cómo es que? Y empecé a buscar, y había poquísimo sobre él. Eso lo guardé un poco en la cabeza y luego saqué una antología en el 85, de 30 años. ¿Cómo pasa? Que sigue siendo la única edición de su obra poética, pero era una manera de diseminar su obra. Me interesaba la persona y me di cuenta de que tenía delante un personaje fascinante. Y luego, más tarde, me di cuenta que su madre era la famosa princesa de Éboli. Es decir, es un poco todo muy circular o dando muchas vueltas, que es un poco como yo trabajo. Yo voy de una cosa y otra y al final, pues, más o menos todo tiene su sentido, por lo menos en mi cabeza. Y me parecía, no sé, un poeta magnífico, y lo es. Estoy ahora mismo corrigiendo las pruebas de una edición que he hecho de su poesía desconocida. Es totalmente desconocida porque yo la encontré y son los originales. Son sus oradores, con sus tachadoras, sus correcciones, corrige versos, tacha versos. Y son todos poemas completamente desconocidos. Que va a ser, tengo ganas de verlo porque es una edición que va a ser no una bomba, pero es que tener la poesía original de un poeta del siglo de oro en que ves cómo tachaba, cómo reescribía, eso es rarísimo, no lo tenemos para casi ninguno. Y ahí tengo casi 200 poemas de él. Y como comentábamos antes, si me gusta la persona, pues a ver un poco más de su vida. Y poco a poco me iba dando cuenta de que era un gran político, también desconocido en España. No había nada escrito sobre él, pero para mí es de la talla de Olivares, es de los más grandes políticos del primer tercio del siglo XVII, completamente desaprovechado por el nuevo régimen de Felipe IV y Olivares. Olivares le temía, eso está claro. Sabía que era muy listo, incorrupto, cosa muy importante, no era un Lerma, aunque Lerma era muy, muy amigo suyo, y que sabía más de Portugal que ningún español de la época. En relación con Portugal te quería preguntar, porque este libro muestra mucho sobre la política y la administración de Portugal. ¿Crees que si España no hubiera estado en declive en el siglo XVII, la Unión Europea se podía haber consolidado? ¿O crees que estaba destinada a fracasar esta unión entre Portugal y España? Yo creo que probablemente era destinada a fracasar, pero no por lo de declive. En 1640 España no está en declive, realmente. Mirándolo desde fuera, nadie habría dicho que España estaba en declive. Tenía un imperio enorme, era una potencia todavía. El mismo Salinas lo pronosticaba. En 1621, cuando muere Felipe III y llega el nuevo régimen, él manda un tipo de aide-mémoire, ¿no?, al nuevo gobierno. Dice, a ver, las cosas de Portugal. Y es una descripción inmejorable de los portugueses, lo difícil que son, pero que es buena gente, no sirven para soldados, pero muy buenos marineros. Y dice, cuidado con el duque de Braganza. Mucho cuidado, dice, está colocando a toda su gente en puestos clave y nadie se está dando cuenta
el mismo que 20 años después se convierte en el rey, Joan IV. Él lo veía y él dijo, es el único que lo dice, que era muy peligroso decir lo que él escribió. Dice, Portugal fue parte herencia, parte compra y parte conquista. Claro, Felipe II solo quería decir que era herencia, que él era el rey y ya está. Olvidamos el hecho de que Alba está en la frontera de Portugal con un ejército enorme. Es nada, eso no cuenta nada. O el hecho de que España había pagado el rescate de toda la nobleza portuguesa que había caído en Alcázar-Quibir. Es decir, Salinas tenía razón. Herencia, conquista y compra. Los castellanos trataban a los portugueses fatal, como un pueblo conquistado, vencido. Así no ganas corazones. Salinas lo dice en sus cartas. Él se pone, es curioso, es medio portugués, ¿no? Y dice en una carta, los castellanos me odian porque me ven como portugués, y los portugueses me odian porque creen que soy castellano. Pues en cualquier disputa él se ponía del lado de los portugueses, siempre. Les da la razón siempre a los portugueses, porque ve que los soldados castellanos, los administradores que están ahí, los tratan pues como gente de segunda clase, como gente conquistada. ¿Cómo quieres que te quieran o cómo van a...? ¿no? Es decir, y Portugal tenía una historia muy larga y un imperio muy grande. Yo creo que era imposible que hubieran seguido, pero no creo que fuera por lo del declive. Volviendo ahora al tema de las biografías, muchos hispanistas británicos o de muchos países han echado de menos grandes biografías sobre su época de especialidad en España. ¿Qué personajes de la Edad de Oro crees que merecen más atención de los biógrafos? Pues yo diría casi todos los personajes de la corte de Felipe III, para empezar, no estaría nada mal. No tenemos el gran conde de Lemos, el duque de Osuna, ¿no? los grandes prohombres de Lerma, Salinas, que espero vivir para hacerlo. El reinado de Felipe III ha sido para mí el olvidado, es decir, se pasa rápidamente de Felipe II a Felipe IV, ¿no? A Olivares y tal y cual. El reinado de Felipe III es crucial, es muy importante y me gustaría tener buenas biografías. Hombre, tenemos la biografía de Patrick Williams, ¿no? De Lerma, pero hay mucho que no está ahí. Hay muchísimo sobre Lerma que no pudo entrar o no quería que entrara porque se hacen libros, nadie los quiere publicar. Pero todavía para mí seguimos sin una buena biografía total de Lerma. Seguimos sin una buena biografía total de Olivares. Tenemos el Olivares político en la biografía de John Eliot, pero lo que no tenemos es toda su faceta de señor de tierras, de vasallos, toda la parte administrativa. Bien, hablemos ahora un poco de Cervantes y Shakespeare. Nos queda poco tiempo, pero esto no podía faltar. Tú has escrito sobre Cervantes. ¿No te ha tentado hacer una biografía sobre él? No, ni loco. No. Hay muchas biografías de Cervantes y desiguales como son todas, pero no, malas no, hay buenas. No, eso sería tener que empezar desde cero, no. Que lo hagan otros. En relación, pues, siguiendo con el tema de Cervantes, la primera biografía de Cervantes escribió Gregorio Mayans y Siscar en el año 1737. Curiosamente la inspiró un noble inglés, Lord Carteret, quien tras editar el Quijote escribió a la Real Biblioteca de Madrid solicitando información sobre el autor. Esto es muy curioso porque nos lleva a la conclusión de que generalmente los ingleses han tenido más interés por Cervantes y su época que los españoles por Shakespeare y su época, aunque por supuesto también hay notables excepciones, ¿no? ¿A qué atribuyes esto? Es difícil, vamos a ver. Cervantes es traducido al inglés bastante rápido, ¿no? El Quijote en 4 o 5 años hay una traducción al inglés, me parece. Fue la primera traducción sí. que se hizo.
y la segunda parte también, y las novelas, pero muchas obras españolas, muchísimas más de lo que pensamos, se pasaban rápidamente al inglés. Es decir, la Inglaterra del siglo XVII lee español, lee obras españolas, en español a veces, en francés y en inglés, ¿no? ¿Cuántas obras inglesas fueron traducidas al español en esa época? Casi ninguna. Pero es que es obvio, porque España es la potencia. Inglaterra es una isla pequeña de poquísima población, 3 millones, 4 millones no llega. España es la potencia mundial, ¿no? Entonces su cultura es la cultura que hay que leer y estudiar. Entonces los ingleses llegan a Cervantes en ese momento. Y luego, claro, ellos son los que rescatan a Cervantes, ¿no? A finales del 17, principios del 18, cuando en España queda casi olvidado, nadie no ha tenido seguidores, sus seguidores están aquí en Inglaterra. ¿Quién se va a interesar por Shakespeare en la época de Lope, Calderón y Tirso, teniendo miles de obras dramáticas circulando, ¿no? Eso es lo que pienso yo, es decir, que cuando los españoles llegan a Shakespeare es mucho más tarde. Los ingleses llegaron a Cervantes en el momento y sus obras influyen en el teatro inglés, en el teatro jacobino. Ahí ves personajes de Cervantes, el Lazarillo también. El Lazarillo es como stock character. Si quieres cualquier obra de teatro, quieres un pobre, se llama Lazarillo. Uno que está pasando hambre siempre es un español, siempre, ¿no? Yo hice un estudio de eso y acabé leyendo un montón de obras de teatro de principios del 17 y son montantes. El español es Don Incubo, fíjate. Les ponía cada nombre, eran siempre los malos, los infames, pero más que nada los pobres famélicos. Por eso sacan al Quijote, lo ven como típico Spanish, y crean un Spanglish, que es maravilloso, que me hizo pensar que el público inglés de 1610, 15 por ahí, sabía bastante español, porque muchas de esas obras dependen de su humor, dependen del Spanglish. Y Spanglish, pues muy bien, pero tienes que saber algo de español, ¿no? Para seguir Spanglish, pues es perfecto, tienes que leerlos, es que son montantes. Yo recuerdo en el jardín, preparando un paper y leyendo esas obras y riéndome a carcajadas, porque dices, bueno, es imaginando, ¿no? En el teatro, on the stage. Todos esos pobres españoles así que están con eso, y la espada, y no saben nunca acaban de decir Señor y Nuestra Señorita. Es una caricatura, pero por debajo que nos reímos, yo creo muchas veces, de lo que más tenemos. Y los ingleses tenían muchísimo español. Sabían que era la potencia, tenían un poder mucho más grande. Por eso, mejor es entender la cultura de quien domina.